Que el Señor bendiga este momento del día. Estamos dando inicio a esta clase número 6 de Evangelismo Práctico. En esta clase estaremos hablando acerca de el secreto mejor guardado del infierno, que son los 10 mandamientos. O mejor dicho, también podríamos decir el arma más poderosa para el evangelismo, los 10 mandamientos. Una frase que decía Charles Spurgeon, él decía: nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante un Dios justo y santo. No pongas énfasis en la ley y disminuirás la luz por la que los hombres perciben su culpa. Les digo que le han quitado al Evangelio su arma más poderosa. Cuando hacen a un lado la ley, le han quitado el fundamento que es lo que trae a las personas a Cristo. Esta frase la decía Charles Spurgeon. Básicamente debemos de tener un balance espiritual a la hora de predicar. El Evangelio no se trata de traer condenación a las personas, como muchas veces sucede en las calles, pero tampoco se trata de diluir las consecuencias del pecado. Para eso la ley es como una lámpara que nos muestra la condición de nuestra alma. Muchas veces usamos los 10 mandamientos o usamos la ley para condenar a las personas, y condenamos y la dejamos metida en su problema y no le abrimos la puerta para que salga. Por eso también se puede llegar a decir que la ley dada farisaicamente solamente trae condenación. Así que nuestra función como evangelistas, como personas que atraen almas al reino, es primeramente demostrarle a través de la ley, a través de los mandamientos, que tienen un problema, pero Cristo es la solución. Ahora quería compartirte 4 fundamentos de importancia, ¿no?, de la ley. Primer punto: la ley nos revela nuestra culpa y nos impide justificarnos a nosotros mismos. La ley nos muestra que no damos la medida delante de Dios. Eso es lo que nos muestra la ley. Luego la ley nos trae al conocimiento del pecado, ¿sí? Si no conocemos la voluntad del Padre, no podremos distinguir el pecado de lo que no lo es. El centro de la voluntad del Padre es el centro del blanco. Errarle es básicamente pecar. Errarle al blanco es básicamente pecar. La ley define el pecado. La ley nos muestra específicamente qué es pecado y qué no es pecado. La ley fue designada por el mismo propósito de traer hombres y mujeres a Cristo. ¿Cómo se podría decir que la ley nos muestra que no damos la medida delante de Dios, o que la ley nos muestra específicamente qué es pecado y qué no es pecado? Aquí algunos consejos para predicarlo con lo que acabamos de aprender. Un ejemplo: John Wesley, él decía: antes de predicar amor, misericordia y gracia, debo predicar pecado, ley y juicio. Predica 90% ley y 10% gracia. Pues los hombres, hasta que no reconozcan que necesitan un Salvador, la gracia no es nada. Pedí a Dios sabiduría para predicar. El libro de Santiago dice que aquel que le haga falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien se la da a todos sin medida. ¿Te falta sabiduría para predicar a Cristo? Pedísela a Dios, Él te la va a dar sin duda, abundantemente y sin reproche. Si la persona con la que estás hablando no tiene entendimiento del pecado, usa la ley para despertarlo. Si estás sintiendo la carga del pecado y la culpa de su pecado, no necesitan que lo despiertes. Ellos necesitan un Salvador. La pregunta del intérprete a Jesús fue: ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna? Allí en el libro de Lucas capítulo 10. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no lo condujo a hacer la decisión de arrepentimiento, le predicó la ley para despertar su conciencia pecadora. Jesús trajo el adulterio y el asesinato a la verdadera luz. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 30. Y esta es un arma poderosísima, la cual yo uso mucho en evangelismo en las calles, preguntando: ¿mataste alguna vez? Las personas me dicen: jamás maté a nadie. Muy bien, porque la ley dice no matarás, porque eso es pecado. Pero Jesús dice, cuando hablaste mal de un hermano, ya lo mataste con tu lengua. Sentencia, sos culpable delante de Dios. A los hombres les pregunto: ¿alguna vez engañaste a tu esposa? Me dicen: no, jamás engañé a mi esposa. Muy bien, porque Moisés en las tablas de la ley dice: no adulterarás. Pero Jesús sube el estándar, sube la medida. Y Él dice: cada vez que miraste a una mujer con tus ojos y la codiciaste, ya adulteraste con ella en el corazón. La sentencia: culpable ante Dios. La ley grita culpable. Nuestras conciencias dicen sí, sí. La ley y Dios son verdaderos. Somos culpables. Nuestras bocas deben ser detenidas y recibimos a Jesús, quien tomó nuestro castigo. Él tomó nuestro castigo. Nuestra conciencia y nuestras bocas ante la verdad de la ley gritan: somos culpables. Ahora la pregunta sería: ¿cómo le respondemos a alguien que nos dice que lo estamos metiendo en la trampa de la culpa cuando usamos la ley o los 10 mandamientos? Pregúntale, ¿qué mandamiento te hace sentir más culpable? ¿Matar, robar o adulterar? Luego pregúntale si puede darse cuenta por qué se siente culpable. La ley usada farisaicamente solo trae condenación a los rompedores de la ley. Pero cuando nos convencemos de pecado, llegamos a la convicción de que nos guía al arrepentimiento. Pues si no sabemos por la ley que estamos pecando, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Por eso es necesario predicar pecado, 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 para que las personas sepan y se den cuenta de que necesitan la gracia que viene a través de Cristo. Y la mejor manera de predicar, el arma más poderosa y hasta causa gracia, es el del adulterio y el asesinato. Cuando Jesús sube el estándar y dice: cuando hablaste mal de alguien, ya lo mataste con tu lengua. Arma poderosísima en las calles, en las casas, en las plazas. Señor, señora, ¿usted alguna vez mató a alguien? No, jamás maté a nadie, mi hijo. Muy bien, porque la Biblia dice: no matarás. Pero Jesús dice: cada vez que hablaste mal de alguien, lo mataste con tu lengua. Ahora yo le pregunto, señora, ¿alguna vez habló mal de alguien? ¿No saben qué decir? Sentencia: culpable. Todos necesitamos a Cristo. Ahora, otra pregunta: ¿no hará que el uso de la ley no hará que el pecador se enoje? Muy bien, sí puede pasar, pero el enojo es 1000 veces mejor que la apatía, mi querido amigo, o la indiferencia. Un dentista sabe que se encuentra en el lugar indicado cuando toca el nervio. Los doctores proceden con cirugías para salvar vidas, aun cuando saben que será doloroso para el paciente. Así que si un pecador se enoja, es mucho mejor que la apatía. Y si es un amigo a quien tú le estás predicando, el libro de Proverbios dice: fieles son las heridas del amigo. También John Wesley decía: la gente debería sentirse enojada o convencida,
Cuando la gente es apática a tu predicación, entonces tenés que agarrarte la cabeza porque nunca te escucharon. Pero si las personas se enojan, por lo menos escucharon. Y tu palabra tocó algún nervio interior en el cual están fallando. Así que o las personas se tienen que sentir o enojadas o convencidas para decir, me predica en las calles, hoy tuvo un resultado positivo. Ahora cuando no son apáticos es porque seguramente ni te escucharon. Así que bienvenido sea si se enojan, o bien dicen, Señor, usted me ha convencido de pecado. Y ahora la pregunta sería, ¿debo usar los 10 mandamientos cuando predico? Jesús usó 5 con el joven rico. ¿Cuánto más nosotros deberíamos usar los 10 mandamientos? Los pecadores están más dispuestos a rendirse cuando miran la barrera de los 10 mandamientos que la de 2 o 3. ¿Por qué? Porque están más convencidos de que están errados delante de la presencia de Dios. Se dan cuenta que nos damos el estándar necesario para entrar por sí solos al cielo, y es allí cuando necesitamos la ayuda de un Salvador, Jesucristo. ¿Qué pasa si no tengo resultados obvios? Mejor es creer la palabra de Dios que la expresión exterior de los hombres. Quizás tú vas a decir, no tengo resultado alguno cuando estoy predicando en las calles, cuando solté una palabra. Quizás el hombre en su manera exterior de darse no te va a decir, me convenciste de pecado. Pero la palabra dice que ella no vuelve vacía, que ella convence, que ella penetra hasta lo profundo del ser. Así que es mejor creer en la palabra de Dios. Ahora, ¿puedo predicar arrepentimiento sin predicar ley? Negativo. La ley revela la necesidad del arrepentimiento. La ley revela la necesidad del arrepentimiento. Nunca puedes predicar arrepentimiento sin predicar ley, pues no van a saber de qué se tienen que arrepentir. Yo a mi hijo cuando lo castigo, primeramente le digo 3, 4 veces. No lo castigo directamente. No puedes predicar arrepentimiento sin predicar ley. La persona tiene que saber que está en pecado. La persona tiene que saber que tiene un problema con Dios. La persona tiene que saber que está perdida. Y lo más importante y lo más terrible, las personas tienen que saber que se van al infierno por su problema. Debemos de predicar ley para predicar arrepentimiento. ¿Cómo le predico a intelectuales? Sería la otra pregunta. No trates de entrar por la mente, anda por el lado de la conciencia. El conocimiento envanece, pero un cristiano puede inquietar la conciencia con el filoso instrumento de la ley. Intelectualmente pueden saberlo todo, pero es muy bien que lo sepan, pues cuanto más saben, más se condenan a sí mismos. Así que mi querido amigo, usa el filoso instrumento de la ley y el arma más poderosa, que las personas se van a reír y te van a decir, tenés razón, soy pecador delante de Dios. Hazle esta pregunta, ¿alguna vez mataste? Te van a decir, no, jamás maté. Muy bien, porque Moisés dice, no matarás. Pero Jesús dice, si alguna vez hablaste mal de un hermano, de un vecino, con tu lengua ya lo mataste. Ahora te pregunto, ¿hablaste mal alguna vez? Se te van a reír, me van a decir, me enganchaste con el arpón y estoy en pecado. O a los hombres, ¿alguna vez engañaste a tu mujer? Te van a decir, no, jamás engañé. Muy bien. ¿Alguna vez miraste a una chica y la codiciaste en tu corazón? Jesús dijo, cuando miraste ya adulteraste con ella en el corazón. Así que delante de la presencia de Dios somos todos culpables.
Por eso es que todos necesitamos a Cristo, y a Cristo es el que queremos dar a conocer para que las personas lleguen al Padre sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo. También podemos usar el denominado Camino de Romanos. Con solamente 6 versículos del capítulo 3 de Romanos podemos traer a una persona de cero a la conversión. Primero, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Luego dice en el versículo 23, todos hemos pecado y estamos separados de Dios. En el capítulo 5, versículo 8 dice la palabra, pero Dios nos ama a pesar de todo. Nos muestra el problema, nos muestra que estamos separados de Dios, pero también nos muestra que tenemos un Dios de amor. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 23 dice la palabra, el precio del pecado es la muerte. Estás en pecado. La condenación es la muerte, muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 9 al 10 dice, Jesús es la solución. Aquí entra en escena el Hijo de Dios. Jesús es la solución. Y en el capítulo 10, versículo 13 dice, si crees en Él, serás salvo. Con solamente 6 pasos mostramos a una persona su problema, las consecuencias de su problema y el plan de salvación a través de Jesucristo. Si creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, seremos realmente salvos. Espero que puedas memorizarte estos 6 versículos del libro de Romanos, donde podemos predicarle a una persona de cero, traerla a los pies de Cristo. Espero que esta clase haya sido de muchísima bendición. Acuérdate también cuando salgas a las calles, a las casas, a las plazas, la ley predica pecado, predica pecado, predica pecado. Las personas nunca van a saber que necesitan un Salvador si no ven el problema que le ocasiona el pecado y la eternidad donde irán a morar sin la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y espero que te puedas bajar los materiales PDF para que te puedas armar tu carpeta y tener este material en papel para estar recordándolo cada vez que sea necesario. Que Dios te bendiga, pon en uso esto que hoy aprendiste y te puedo asegurar que personas vendrán a tu congregación convencidas de pecado, convencidas de que tienen un problema con Dios, pero también sabiendo cuál es la solución, que es Cristo Jesús, y vendrán a los pies, se arrepentirán y comenzarán a vivir una vida como Dios quiere. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.